Amén, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Estamos ya culminando nuestra segunda semana de estudio de aquí de SECAMI y que Dios pueda seguir bendiciendo. Espero que los cursos que se está dando en el SECAMI sea una bendición, incluyendo este curso de evangelismo y misiones, animándoles que cumplan con sus evaluaciones, con sus trabajos respectivos y cualquier duda, pues estamos para ayudarles. Y también cualquier duda, inquietud en cuanto al uso de la plataforma o envíos de trabajo, se comunican con mi persona y también con soporte que está a cargo de nuestro hermano presbítero William. Entonces, vamos a empezar y antes queremos darle gracias a Dios y hacer una oración para pedir su dirección. Amén. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, Dios, de enseñanza que tú nos estás dando a todos nosotros. Señor, bendiga a los estudiantes de SECAMI. Oh Dios, que este tiempo de preparación sea de gran bendición para ellos, Señor, y edificación para sus vidas y motive sus vidas para servirte, Señor. Gracias, oh Dios amado, te damos la honra y la gloria a ti, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Nos toca hablar, hermanos, estamos en la página 18, en el sexto punto de nuestra separata, y nos toca hablar acerca de la evangelización urbana. Y vamos a hablar de este tema muy importante de la evangelización urbana. Vamos aquí a hablar solamente un resumen, porque en realidad hay un curso especialmente para tratar de este tema de la evangelización urbana. Más aquí vamos a dar un resumen o de lo que realmente se puede hacer y de qué trata la evangelización urbana. Yo voy a leer la separata que está aquí conmigo. Dice, la evangelización urbana es la evangelización de las ciudades, principalmente de las ciudades grandes, como la metrópolis, las cuales se constituyen en un grande desafío para la iglesia de estos últimos tiempos. Y con el deseo de ayudar al evangelista urbano, vale recalcar que algunas estrategias y técnicas apropiadas deben ser puestas en prácticas. Entonces, la evangelización urbana tiene que ver, hermanos, con el evangelismo dentro de una ciudad. Una ciudad muy grande, una ciudad, hermanos, grande, tiene pues muchos departamentos, muchas instituciones que están a cargo, hermanos, de un grupo de personas o realizan roles dentro de la sociedad, dentro de esta ciudad. Entonces, se puede evangelizar, se puede llegar con el evangelio a, hermanos, a esas personas. Pero para ello la iglesia debe tener un plan. La iglesia debe de tener una planificación de cómo va a llegar, hermanos, a evangelizar a la ciudad. Y para ello, por eso se encarga la evangelización urbana, para ver las estrategias, los métodos, hermanos, de cómo se va a evangelizar en una ciudad. Es muy diferente en una ciudad, una metrópolis, hermanos, que quizás un barrio, un pueblo pequeño, es muy diferente, porque nos vamos a encontrar con un sinfín número de personas y un sinfín número de personas que están envueltas en diferentes actividades. Y es ahí que la iglesia, con el fin, el propósito de alcanzar vidas para Jesucristo, tiene que hacer una planificación para llegar a esas vidas. Amén. Entonces, dice, la evangelización urbana puede ser constituida de las siguientes maneras, entre otros, evangelismo de casa en casa, ¿no? Ahí se puede tomar por barrios, se puede tomar, hermanos, por distritos y hacer, hermanos, un evangelismo casa por casa. Para ello la iglesia sale, ¿no?, a tocar las casas y repartir folletos y hablar de Jesús. Los que son muy expertos en este trabajo son los testigos de Jehová, que hacen un buen trabajo, digo así, en este tipo de evangelismo, ya que ellos siempre se les ve
salir por las calles, tocar las puertas por barrios, por sectores, por distritos. Entonces, algo que podemos aprender y también copiar de ellos, hermanos, para también que nosotros podamos seguir cumpliendo con la gran comisión. Predicaciones al aire libre, ¿no? Predicaciones al aire libre. Recuerdo que una vez tuve la oportunidad de viajar para el Brasil y justo llegamos a una iglesia que estaba haciendo un trabajo, hermanos, de evangelismo de aire libre. Y el objetivo de esta iglesia, en la ciudad, por una ciudad muy grande, el objetivo de esta iglesia, hermanos, era realizar 300 cultos durante solo un día. Y yo estuve ahí, ¿no? Acompañando algunos cultos. Hermanos, 300 cultos en solo un día. Para ello la iglesia se dividió en grupos. Y hermanos, y la gente, hermanos, los hermanos salían a los barrios, a las plazas, a lugares públicos, ahí para hacer trabajos de aire libre. Al mismo tiempo se estaban haciendo, hermanos, muchos cultos. En toda la ciudad, hermanos, 300 cultos realizándose. Imagínense, un gran desafío, pero de mucha bendición. Entonces, es una forma de evangelizar. En este caso, en las grandes ciudades. Series de conferencias. Se puede realizar conferencias con temas muy actuales, bíblicos, para tratar, hermanos, dentro de instituciones, como universidades, institutos. Recuerdo que alguna vez trabajamos, hermanos, con las universidades y los institutos, presentando, hermanos, un tema en ese tiempo. Recuerdo que era un tema muy llamativo, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? Era el tema. Y los estudiantes universitarios, estudiantes de institutos, venían. Ahí pedíamos a los encargados, a la dirección, que nos otorgasen un tiempo dentro del auditorio que ellos tienen para dar una conferencia de este tema. Y por la gracia de Dios nos accedieron y hemos realizado muchas conferencias con algunos pastores invitados, dando este tipo de trabajo de conferencias en las universidades como también en institutos. Fue muy bueno y se puede hacer dentro de una ciudad. Conferencias simultáneas, lo mismo que digo como el culto de evangelismo, pero conferencias simultáneas en varios lugares. ¿Ven? Campañas o cruzadas evangelísticas de gran magnitud. Se puede hacer, hermanos, campañas, mega campañas, con una estructura, armando una estructura muy grande. De hecho, que es mucho trabajo, pero que también los resultados son buenos, porque la iglesia se identifica en la sociedad. La sociedad reconoce y ve a la iglesia en acción. Es por eso que es muy necesario hacer esas cruzadas evangelísticas, que sean grandes, que sí se puede hacer. Evangelización de grupos específicos. ¿Por qué no hacer evangelización en los grupos específicos? Por ejemplo, los homosexuales, personas que tienen vicios, meretrices, prostitutas, personas que están en el alcoholismo. Se puede, hermanos, hacer trabajos de evangelismo. Conozco a un misionero que está haciendo un trabajo con mujeres madres solteras. Y tiene un grupo ahí de muchas mujeres madres solteras que asisten a las charlas que él les da y al final él comparte las bendiciones, ahí un poco de comida con ellos. Y es una forma de cómo evangelizar. Se puede hacer. Evangelización a personas lisiadas, minusválidas. Usualmente este tipo de personas que tienen esta deficiencia, que pasaron momentos difíciles, están reunidas por asociaciones. Y se puede, hermanos, acercar a esas asociaciones para compartirles el evangelio. Muchas veces para abrirla, para que ellos nos acepten, nos abran las puertas. A veces se tiene que llevar un poco, de repente, de alimentos, de algún apoyo social para que ellos nos abran las puertas. También están las cárceles, donde se puede ir a las cárceles a predicar el evangelio llevando de repente algún apoyo social para ellos. Utilización de medios de comunicación, se puede utilizar como la radio, la televisión,
el teléfonos, diarios, el internet, las revistas, etc. Tenemos que usar todos los medios a nuestras posibilidades, hermanos, para poder compartir el Evangelio. La radio, la televisión, el internet, las revistas, periódicos. Se puede hacer. Qué bonito sería, yo estaba pensando estos días, ¿no? Tenemos que hacer algo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta crear un anuncio en un periódico? Pero sería una buena, aunque fuese caro, sería una buena inversión. Por ejemplo, un anuncio que diga, Jesucristo te ama, eres importante para Él. Mucha gente, estoy seguro, que lo podría leer y podría ser tocado por esa palabra. ¿Amén? Evangelización en los hospitales, escuelas, ahí a los estudiantes, a las cárceles, inclusive a los asilos. Se puede, hermanos, llevar el Evangelio a los hospitales, a las cárceles, a los asilos. He visto algunos trabajos muy buenos, muy dignos de imitar allí en Brasil, de trabajos que se hacen en los asilos, en las cárceles. Y me ha impactado realmente, y algo que nosotros tendríamos que hacer aquí, como también en las escuelas. El año pasado tuve la experiencia de trabajar en una escuela, el año pasado también en otra escuela, ahí ayudando a los niños en el aspecto espiritual, dándoles palabra, contándoles historias bíblicas, orando por ellos. Y fue una gran experiencia para mí porque pude el año pasado, por ejemplo, enseñar más o menos a más de 120 niños de un colegio particular, enseñarles la palabra del Señor. Muy bueno, de niños pequeñitos, de inicial hasta secundaria, enseñarles la palabra del Señor. Y esto fue una experiencia muy bonita porque estas personas, estos niños, escucharon el Evangelio. Estoy seguro que esa palabra ellos no lo van a olvidar, porque la palabra del Señor es como una semilla, que a su tiempo dará frutos. Entonces se puede hacer, porque hay mucha necesidad. Se puede ingresar, hermanos, aún a los colegios, hermanos, para predicarles el Evangelio. Amén. Entonces vamos a continuar. El evangelismo urbano hoy ciertamente es muy importante y quizás la más urgente, principalmente debido, hermanos, al incremento excesivo de las poblaciones urbanas. Entonces es muy importante y urgente, hermanos, poder hacer nuestro trabajo evangelístico urbano. Amén. Vamos a continuar hablando, hermanos, de la evangelización de niños. Y en esta área nos va a ayudar nuestra hermana Patricia, quien va, hermanos, a estar hablando del trabajo de evangelización de niños. Ella tiene más experiencia en esta área, ha trabajado y está trabajando actualmente con niños, adolescentes, y entonces ella nos va a poder, hermanos, dar un alcance mayor sobre este tema. Amén. Entonces vamos a continuar y nuestra hermana Patricia estará con nosotros ayudándonos en este trabajo de la evangelización de niños. Amén. Amén, Pastor Raúl, muchas gracias. Vamos a seguir con el tema. Dice evangelización de niños. Uno de los mayores desafíos de la evangelización es el área infantil. En verdad, ni necesitaríamos de estadísticas para notar el gran número de niños necesitados por toda parte. Están en calles, plazas, escuelas, supermercados, shopping, etc. Y es cierto, ¿no? Nosotros vamos a los parques, están los niños. Vamos a los centros comerciales, están los niños. A todo lugar que usted vaya, están los niños, a las plazas. Y más que nada, hermanos, en la iglesia. Entonces, esta área, la evangelización de los niños, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú evangelizas a un niño, estás empezando a evangelizar una vida que está en la hoja en blanco. En blanco. ¿Qué quiero decir? Que tal vez evangelizamos a jóvenes, pero ya en su pasado tal vez tienen algún trauma, algo así. En cambio, cuando tú evangelizas a un niño, tú le estás ayudando. Es como si le estuvieras agarrando de la mano, ayudándole a caminar. Entonces es muy importante evangelizar a los niños. Dice aquí, para muchos niños el porvenir es incierto. Muchos son maniobradas por traficantes y entrenadas para robar. Otros viven en sus casas o en sus propias casas donde impera el desorden. Es cierto, los niños son como esponja,
hay edades que absorben las enseñanzas. Los psicólogos dicen que los niños de 1 año hasta 5 años, ellos están en plena formación de los valores. A partir de los 5 años, ellos ya reflejan los valores que fue enseñado en casa. Hoy en día en cuarentena nosotros vemos algo muy preocupante, ¿verdad? Que los niños son abusados, en Perú, por ejemplo, que los niños son maltratados, son violados dentro de su hogar, tío, tía, hasta sus padres. Entonces, es importante, recalco, la evangelización de los niños y no solamente decimos, de los niños solamente se encargan las maestras de escuela dominical. No, los pastores, si tú eres un buen evangelista, te tienes que dedicar en esta área. ¿Por qué? Les doy como testimonio acá en Puno. Nosotros evangelizamos a 3 niños. Hemos ganado 3 niños en un evento muy grande que tuvimos en Puno. Y estos pequeñitos, nosotros decíamos, hemos gastado tanto dinero para evangelizar a los niños y al final solo quedaron 3 niños. Pero estos 3 niños ganaron, hermanos, a su tía, a sus hermanos, a sus padres, y en total hemos ganado a toda una familia con tíos, tías, primos, gracias a la evangelización de los niños. Entonces, no piensen que la evangelización de los niños no. Vamos a evangelizar jóvenes o adultos. No, también es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños hoy en día pueden ver los medios de comunicación y ustedes saben que los medios de comunicación acá en Perú no son muy buenos. ¿Por qué? Porque hacen programas de competencia, hacen cosas que tal vez no son buenos para su edad. No hay un canal específicamente para los niños. Los niños hoy en día, los padres están ocupados, entonces préndele la tele, préndele el internet o dale esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños absorben lo que ven o lo que escuchan. ¿Y quién es el maestro? Entonces, en ese momento no son los padres, sino es la tele. ¿Y la tele qué les está enseñando? Cosas malas, cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo la ideología de género. Netflix, Disney, está metiendo con fuerza películas de la ideología de género, de comportamiento transexual, de lesbianismo, homosexualismo, está metiendo ahí. A veces los padres decimos, no, ya déjalo que prenda cualquier película, y no es así. Entonces, tú tienes que evangelizar a los niños como nosotros, con qué arma podemos nosotros evangelizar a los niños. Acá tenemos muchas armas, dicen, existen muchos métodos y estrategias que pueden ser empleados con mucha eficiencia en la evangelización de los niños. Por ejemplo, en las escuelas públicas. Acá yo tengo un testimonio, ¿no? Nosotros con los maestros dijimos, no, vamos a evangelizar a los niños, pero ¿saben qué? En la salida. Es una buena estrategia y yo lo he usado y funciona. Por ejemplo, le haces unas cartillas de la dirección, qué es lo que van a enseñar, y te invitamos así, algo muy bonito, algo colorido, y te pones ahí en la entrada de la escuela, o depende, entrada o salida de la escuela. Y hay niños, por ejemplo, nuestra estrategia fue esta. A los niños ya de la escuela dominical les dijimos, niños, vamos a ir a visitar a su escuela. Y algunos niños dijeron, ay no, maestra, no nos visiten. Otros niños dijeron, sí, maestra, vamos. A esos mismos niños yo les esperaba en la salida y con ellos yo repartía los folletos. Y sí, es cierto, ganamos varios niños para Cristo gracias a esta estrategia. En la iglesia debes de involucrar, hermanos, a los niños ya de la escuela dominical, pero también es un buen método de diciendo, a ver, todos los niños, tengo 10 niños de la escuela dominical, entonces para el próximo domingo cada uno me va a traer a un invitado, sea de tu clase o más pequeño o más grande. Esa es una buena estrategia. En la escuela dominical hay que saber, hermanos míos, hablar de la evangelización entre ellos mismos, saber. Por ejemplo, una estrategia que nosotros hemos optado en los primarios y junior, los maternos no porque son más chiquitos, hemos dicho, creen un folleto. La tarea de todo un mes es crear un folleto que ustedes lo creen con dibujos, con palabras, no sé, pero que salga de su inspiración, que no sea copiado del internet. Entonces ellos hicieron un folleto y se dieron cuenta de que la evangelización es una clave muy importante dentro de la iglesia. También tenemos escuela
bíblica de vacaciones, que más que nada se hace en enero, febrero, marzo, que es en el tiempo de vacaciones. En nuestro país hay otros países que lo hacen también por julio o junio. En nuestro país nosotros hacemos escuela bíblica de vacaciones en estos primeros meses del año y llamamos, y la intención es llamar a niños de afuera, que no son niños de la escuela dominical de la iglesia. También participan los niños de la escuela dominical de la iglesia, pero llamamos a los niños de afuera, invitándoles algo sorprendente. Tiene que tener un tema sorprendente para que los niños puedan venir. Aires libres. En los aires libres nosotros hacemos campañas, hermanos. Hay que hacer campañas de motivación llamando a los niños, y no solamente a los niños, sino también a sus padres. Los aires libres son muy importantes, como el mismo título lo dice. Aire libre, es salir de la iglesia, salir del confort de la iglesia, salir para afuera, invitando a los niños ya de la escuela dominical, involúcrelos para que ellos también llamen a otros niños, porque ojo aquí, un niño llama a otro niño muy fácilmente. Entonces los niños de la escuela dominical tienen que estar involucrados. Conferencias bíblicas. Nosotros invitamos a expositores que sean de buen habla para estos pequeños, para que los pequeños, nosotros debemos de saber de que los niños te pueden atender 10, 15, hasta media hora, pero más no, y es depende de la edad. Entonces las conferencias bíblicas que nosotros hacemos son también para preadolescentes y adolescentes. Entonces incentivar a los niños que siempre estén ahí para que ellos puedan aprender aún más de la palabra de Dios. Campamentos, los campamentos nosotros podemos hacerlo afuera, en un campo abierto, y es en verdad que los niños ahí se desenvuelven, hermanos, son otro comportamiento en su casa y otro comportamiento afuera. Estos campamentos son muy importantes para nosotros enseñar aún más de la palabra de Dios, pero también para que los niños puedan ver la creación del Señor. Y estos campamentos tienen que ser con meses de anticipación, porque si usted dice, hoy día estamos, este mes es octubre, el campamento va a ser en noviembre, no va a funcionar. Tiene que ser meses de anticipación para que los niños puedan pedir permiso, porque ojo aquí que hay niños que van a entrar en el campamento que no son de padres cristianos. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, amén. El libro sin palabras, nosotros empleamos, hermano, un libro de colores en el cual cada color se refiere a cada palabra. Por ejemplo, el blanco significa la salvación que nos da Cristo. El rojo, ¿qué significa? La sangre de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. El verde, ¿qué significa? La esperanza, que Cristo va a venir por nosotros. El negro, ¿qué significa? El negro significa el pecado que nosotros cometemos antes de venir a los pies del Señor. Entonces, esto es el libro sin palabras. Franelógrafos son implementos que nosotros utilizamos, que es una franela en el cual nosotros pegamos imágenes mientras nosotros estamos explicando la lección. Eso las maestras de escuela dominical, los maestros de escuela dominical lo saben muy bien. Ahora, los slide decks son imágenes como gigantografías que para evangelización de los niños, ojo aquí, tiene que ser alguna imagen llamativa, con palabras llamativas. Por ejemplo, los fitogramas. Los fitogramas son imágenes con dibujos grandes y letras también pequeñas. ¿Amén? Ahora los muñecos, muchos utilizamos los títeres, el titiritero, los títeres, porque esto se puede utilizar más que nada a los niños más pequeñitos. A los niños más pequeñitos captas la atención solamente 5 a 10 minutos, porque son pequeñitos, máximo sería 10 minutos. Pero ¿cómo le puedes captar la atención? Con muñecos. Y hermanos míos, la evangelización de los niños es previa preparación. No puedes decir, ya, mañana evangelizamos, pero ¿qué vamos a hacer? Improvisar. No, porque los niños, aunque sean chiquititos, se dan cuenta muy rápido de que te has preparado o no te has preparado. Y encima te lo dicen. La profesora, el profesor no se ha preparado. Y un buen método, una buena estrategia es si en caso pudieran adquirir, ¿no?, programas de radio, televisión y otros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos llegando a los niños con programas en Facebook, en varios lugares, pero sería bueno también en televisión y en radio, para que los niños capten así la atención de aprender más de Dios, porque Satanás hoy en día está utilizando la tele, la radio y el internet para meter ideas erróneas a los niños, y los niños van a crecer con esa idea errónea, y cuando ya sean grandes va a ser muy difícil de cambiar.
Pero si desde pequeño aprenden la palabra de Dios, Dios puede entrar en sus corazones y aunque a veces aparte, cuando tú evangelizas un joven, y tú dices, ¿algún día has ido a alguna iglesia? Y este joven dice, ah, sí, cuando era niño. Entonces esa persona es más fácil de evangelizar porque ya está cultivada esa semillita de la palabra de Dios en su corazón cuando era niño. Terminamos con esto. Dice, estadísticas prueban que muchos de los mejores líderes y pastores mundiales se convirtieron cuando eran niños. Si queremos iglesias fuertes en el porvenir, tenemos que invertir en la evangelización y educación religiosa de nuestros niños. Entonces, hermanos míos, esta área no lo dejen vacía. Esta área no solamente porque, bueno, si nos da tiempo, bueno, si nos sobra dinero podemos invertir en los niños. No, los niños son importantes en la iglesia porque es el futuro, pero también es el presente. Los niños saben evangelizar con esas palabritas a veces sin buscar en el diccionario, con tanta sinceridad. Los niños saben evangelizar. Y como testimonio tenemos aquí en Puno, nosotros hemos ganado estos niños para Cristo y toda una familia grande se convirtió gracias a esto, ¿no? A la evangelización de los niños. Amén. Gracias entonces por su tiempo. Invitamos a que siga también el pastor Raúl, esperando que estos temas también le hayan sido de provecho para su enseñanza. Con la paz del Señor. Bien, hermanos, hemos visto, escuchado la enseñanza del evangelismo, los niños. Y es muy cierto lo que la hermana Patricia ha contado su experiencia y también compartido con nosotros. Así que el trabajo con niños no es en vano. Y usualmente el comienzo a veces de una obra se hace, hermanos, con niños. La obra inicia con trabajo de niños. Y es muy importante y necesario. Amén. También vamos a ver el punto de la evangelización en hospitales. Los hospitales han sido un grande campo evangelístico. Sin duda, la enfermedad quebranta a muchas personas y las toma más sensibles al mensaje del evangelio. Y eso es verdad. Cuando una persona está enferma, está más sensible a oír, escuchar el mensaje de Dios. Y es ahí, hermanos, que se puede aprovechar para llevarles el mensaje, para compartir con ellos el mensaje del evangelio. ¿Amén? Pero, sin embargo, hay que tomar, hermanos, en cuenta algunas recomendaciones, ¿ya? Algunas particularidades que tenemos que observar al momento de ir, hermanos, a hacer trabajo evangelístico en los hospitales. ¿Amén? Por ejemplo, conocer el reglamento interno del hospital. ¿Por qué el reglamento interno? Porque dentro del reglamento interno vamos a ver algunas restricciones que nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? Como también conocer algunas ventajas que podemos utilizar para hacer el trabajo evangelístico. Entonces también saber que no todos los pacientes pueden recibir visitas. Hay pacientes que están en UCI, por ejemplo, que muchas veces tenemos que ir a visitarlos con el permiso de la familia y también con el permiso de los médicos. Entonces no es fácil que uno entre a ese lugar y predique y ore por los enfermos, sino necesitamos también saber que tenemos límites, pero que sí podemos de repente con la dirección, la permisión de los familiares, aún de los médicos, que sí podemos entrar, ¿no? Una vez entramos a orar en UCI por un hombre que estaba muy mal. Y la familia rogó al doctor para que nos deje entrar. Y ahí cuando entré, la enfermera dijo así: solo un milagro puede salvar a ese hombre. Y para la gloria de Dios ocurrió un milagro ahí. Y ese hombre fue sanado. También existen horas establecidas para las visitas diarias. Entonces no es la entrada a un hospital en cualquier momento, ¿no? Existen horas establecidas. Y hay que respetar, hermanos, ese tiempo de horario, hay que respetarla, porque no podemos ser respetuosos a los horarios.
a las reglas que tiene un hospital. Hay que ser respetuosos. Hay locales en los que se necesita de un permiso especial para la visita, como les decía, ¿no? Como el UCI y otros lugares dentro de un hospital que necesitan permisos especiales para ingresar, para orar por ellos. Algunos hospitales ya disponen de capitanía evangélica, ¿no? O los capellanes, como los llaman. Algunos hospitales cuentan. Pero en Perú, aquí en nuestro país, no sé si en algún hospital exista esto. Usualmente a veces la Iglesia Católica es la que ha tomado el control o digamos el asesoramiento en esta área. Ellos son los que tienen los privilegios de poder compartir, celebrar un culto, orar o rezar por los enfermos. Pero sería bueno que también la iglesia cristiana, los evangélicos, podamos tomar también, hermanos, los hospitales para orar por los enfermos. También es indispensable que el evangelista de hospitales tenga un entrenamiento adecuado para evitar constreñimientos, ¿no? Es necesario aquel, hermanos, que se dedica en la evangelización en los hospitales, sería muy necesario que tenga un entrenamiento para saber qué es lo que tiene que hacer, para saber qué es lo que puede hacer, cómo ayudar, inclusive los pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que necesitan apoyo, porque a veces en el mismo instante no está de repente un médico, una enfermera, pero puede estar el evangelista ahí orando, dando una palabra, pero tiene que estar también preparado frente a unas circunstancias que pueda ocurrir. ¿Amén? Un buen entrenamiento debe contener nociones de ética hospitalario y cómo manejar las emociones del paciente y mantenerse siempre presto para emergencias, ¿no? Conocer bien la ética dentro del hospital y cómo manejar las emociones del paciente. Y no solamente también del paciente, sino también aún de los familiares. Porque puede ocurrir, hermanos, la muerte quizás de alguna persona ahí. Pero qué importante que si de repente haya aceptado a Cristo Jesús. Pero muchas veces la misma familia no entiende esta situación y son guiados por las emociones, por la pérdida de un ser querido. ¿Cómo el evangelista también puede, hermanos, llegar con palabras de consuelo a esta familia? Con palabras de motivación a los enfermos. Se necesita entonces también de una preparación. Amén. Hermanos, hemos terminado nuestra segunda semana y estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad. Le animamos a continuar a seguir adelante y a seguir preparándose, hermanos, que Dios tiene grandes cosas para usted. Amén. Hacemos una oración para terminar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, que esta enseñanza de esta segunda semana, Señor, haya sido de bendición para la vida de mis hermanos. Gracias, oh Dios eterno. Te agradecemos en esta hora y declarando que toda honra y gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora. Amén.